Bueno. A ver, Andrea Maguayo. Andrea Maguayo, ¿dónde está? Acá. ¿Ah? Andrea, bueno, de pie entonces. Ah. Dime, si tenemos un paciente que sospecha una enfermedad nefrourinaria. Pero sin leer. Si tenemos un paciente que tiene una enfermedad nefrourinaria, ¿qué le preguntarías en anamnesis para ver? ¿Con qué frecuencia está orinando el paciente? ¿Ya? ¿Qué cantidad está orinando? ¿Ya? Si hay una infección, podemos pensar si tiene fiebre, dolor. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas del aparato urinario que buscarías? Disuria, Podría oliguria, haber anuria. disuria, oliguria, O anuria. anuria, Poliquiuria. colaquiuria. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre oliguria y anuria? Anuria era menor a un miligramo por kilogramo y... No, 0,5, perdón, 0,5. Y menor de 1 miligramo era oliguria. Así es. ¿Sabes lo que es un miligramo? 1 mililitro, perdón. Ya. ¿Qué diferencia hay entre un miligramo y un mililitro? Que gramos se mide solutos y mililitros en líquido. Eso. Gramos es una medida de Peso. peso. Y mililitros es de volumen. Ya, correcto. Entonces, ¿cuánto es que es anuria? Anuria no es cuando, o sea, no es cuando hay ausencia completa de orina, pero sí No te he cuando hay preguntado que no es, 0,5 sino que es anuria. cuando es una cantidad de 0,5 menor a 0,5 mililitros por kilogramo de peso. Perdón. Define bien, ¿qué es anuria? Anuria cuando es menor a 0,5 mililitros. ¿Cuándo es menor que? La orina es menor a 5 mililitros por kilogramo de peso. Cuando la cantidad de orina es, Por hora. a ver, define bien, ¿qué es anuria? Cuando la cantidad de orina es menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Ya, entonces cuando el gasto urinario es menor a 0,5 mililitros por kilo por hora. Ya, muy bien. A ver, Arévalo, Ninosca. No, Ninosca Arévalo no existe, ¿no? Oye, ¿por qué sale todo bien listo Ninosca Arévalo? George Balcázar. No, a ti sí te veo. A ver, George, dime, ¿qué otros síntomas hay de aparato urinario? Específicos y específicos. Ya. Los específicos son los que ya la compañera entre los estudios procedimientos que se puede agregar. Y en específicos, por ejemplo, tenemos dolor a nivel conjugado, cosillata, en acostumbar. ¿Qué es la oliguria? Es gasto urinario menor a 1 mililitro por kilogramo de una masa Por hora, ya. Muy bien. ¿Y qué es poliuria? mayor a 5 mililitros por kilogramo. ¿Qué cosa mayor? De gasto urinario. Ya, mayor a 5 mililitros por kilogramo por hora. por hora, ya. Muy bien. ¿Y qué es polaquiuria? Bueno, que es aumentar la mayor frecuencia, pero el volumen. Aumentar la mayor O frecuencia. sea, mayor frecuencia de orinar, pero en volumen
Si yo tengo el volumen, ¿qué volumen? O sea, de orina normal. El volumen de orina en cada micción. Entre 1 y 5, entre 1 y 5. A ver, el volumen de orina puede ser el volumen total de las micciones en el día, puede ser en las horas, puede ser el volumen total en cada micción, el volumen en ¿cómo es? Aumenta la frecuencia, pero al final el volumen sigue siendo igual que normal. Tienes que esperar todo el día entonces para ver que sea polaquiuria. No, sigue. ¿Qué es polaquiuria? ¿Qué es polaquiuria? No. ¿Qué es polaquiuria? Es cuando aumenta la frecuencia de las micciones, pero el gasto urinario no aumenta. ¿Ya? ¿Sí? Ya, lo cual quiere decir que las micciones son muy frecuentes, pero cada micción está en cantidad reducida. ¿Sí? Ya, bueno, y ¿cómo es? A ver, ya sigues tú, entonces déjenme poner aquí. Ya. A ver, Carmen Navarrete. A ver, Carmen Navarrete, no te pido, por favor. A ver, Carmen Navarrete, dime, ¿qué antecedentes le preguntarías a alguien que tiene una enfermedad renal? En cuanto a los antecedentes, le preguntaría si ha tenido infecciones urinarias paulatinamente, o sea, muy seguido. ¿Qué significa paulatinamente? O sea, que seguido, si ha tenido infecciones urinarias seguido. Busquen qué significa paulatinamente. Busquen qué significa paulatinamente. Poco a poco. Poco a poco, que se produce despacio lentamente. Entonces, si ha tenido infecciones lentamente. O se produce despacio lentamente. Ya, entonces si le pregunto si ha tenido infecciones lentamente, si ha tenido infecciones poco a poco. No, ese no era el término correcto. Ya, entonces, ¿qué le pregunto? Que si ha tenido infecciones seguidas. Seguidas. Recurrentes. ¿Qué significa seguidas? Una tras de otra. Una tras de otra. Eso es seguida. Ajá. Si ha tenido infecciones recurrentes, ¿qué quiere decir? Si ha tenido disuria, ¿Qué es la disuria? ardor al orinar. La disuria es el ardor al orinar, ¿cierto? Es la dificultad. A ver, Ariana Sepúlveda. ¿Qué es la urodinia? Urodinia había definido que era el dolor al orinar. ¿Y qué es la disuria? Era la dificultad a orinar. ¿Y qué es la disuria verdadera? La disuria verdadera. O sea, había indicado de que ahora se define, o sea, se lo define disuria porque no es, o sea, cuando usted tiene dolor va a tener dificultad al orinar. Entonces se lo dice ahora disuria, no se lo considera. ¿Qué es disuria verdadera? O sea, que le... no recuerdo. Pero sí sabe, ¿qué es disuria verdadera? La disuria, o sea, disuria es cuando hay dificultad. Entonces, esa dificultad hace que no orine la persona. O sea, no llegue a orinar. Ya. A ver, Erwin Belaña. Erwin Belaña. ¿Qué es disuria verdadera? Cuando existe una verdadera molestia que impida la dificultad para orinar, o sea,
una molestia que impida la Una dificultad para verdadera orinar. patología. No, se identifica una verdadera patología para. Una verdadera patología, por ejemplo, una infección. No, podría ser una obstrucción. Más que todo una obstrucción, porque Pero también podría ser una infección. quizás, pero que provoque inflamación para que evite el A paso ver, de la entonces, ¿qué es disuria verdadera? que se produzca o sea, que tenga una lesión, una etiología conocida para que se dé esta dificultad para orinar. O sea, que existe una verdadera lesión, una verdadera obstrucción. Ya, entonces, ¿cuál sería la diferencia con una disuria que no sea verdadera? También creo que influye si es reversible o no es reversible. O sea, si se pueda. ¿Quién me dice? Yo. Ah, sí, yo sé que ya sabías, pero ya, dime. O sea, la disuria va a ser la dificultad para orinar, y en cambio la disuria verdadera va a ser cuando va a haber una obstrucción que puede ser externa o interna, que va a comprimir lo que va a hacer la orina. Ya, a ver, dime. La disuria verdadera es cuando hay dificultad para orinar pero sin dolor. Ya, entonces, cuando hay dificultad para orinar, eso puede ser por dolor solamente, y eso no es una verdadera disuria, eso propiamente se llama urodinia, pero la mayoría de los médicos le llamamos disuria, ¿no? ¿Verdad? Cuando hay una verdadera obstrucción, o sea, cuando hay una alteración mecánica, cuando hay una alteración mecánica que está obstruyendo o comprimiendo, ¿ya? Entonces ahí hablamos de verdadera disuria, ¿no? Que es lo que realmente debería llamarse disuria, por eso le llamamos verdadera disuria, ¿sí? Cuando realmente hay una obstrucción o compresión mecánica. Cuando no hay obstrucción o compresión mecánica y la dificultad para orinar es solamente por el dolor, entonces eso es una falsa disuria, o lo que deberíamos llamarlo realmente es urodinia, ¿verdad? Ya, muy bien. Alberto Espinosa. A ver, Alberto Espinosa, dime una cosa. Aparte de si ha tenido infecciones, ¿qué le preguntarías en la anamnesis a alguien que sospecha? Si alguien sospecha algo que tiene que ver con el aparato urinario, tú le puedes preguntar sobre síntomas y signos del aparato urinario. ¿Qué le preguntarías sobre antecedentes que tengan que ver? Infecciones recurrentes. Aparte de infecciones urinarias recurrentes. Sobre, por ejemplo, podría ser en antecedentes maternos, se podría preguntar si la madre tenía oligohidramios, por ejemplo. Ya, entonces la cantidad de líquido amniótico que hubo durante el embarazo. Si un bebé nace con algo que usted sospecha que es una malformación urinaria, una de las cosas que tiene que preguntarle es así, ¿cuántos controles se hizo durante el embarazo? Tiene que preguntarle si había mucho líquido o poco líquido, o sea, si había polihidramios o si había oligohidramios, ¿no? ¿Verdad? Porque eso, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, se mencionaba que cuando existen malformaciones renales como una agenesia renal podría haber oligohidramios debido a que el bebé aspira el contenido líquido amniótico, pero no lo filtra. Entonces eso hace que el líquido amniótico de la cuando la cantidad de orina del feto es menor, entonces se forma menos líquido amniótico, ¿no? ¿Verdad? Porque el líquido amniótico, una parte es lo que sale a través de la orina del feto, ¿no? ¿Verdad? Bueno,
¿Qué otra cosa preguntaríamos? A ver, Luis Plaza. Si el paciente tiene alguna malformación, si ha tenido problemas anteriormente para orinar. Si el paciente tiene alguna malformación física ahorita. Sí, actualmente, que nos haría sospechar que tiene Ya, alguna- pero una malformación como qué? una agenesia renal, una atresia en el... Ya, pero tú no le vas a preguntar, disculpe, ¿su hijo tiene agenesia renal? No, pero puede haber pacientes que ya se han hecho un control y digan, ¿saben qué? Yo tengo un riñón menos. Ya, pero ahí ya No lo lo tendrías dicen, tú que claro. hacer, ya te están dando el diagnóstico ahí. ¿Qué preguntaría aparte de eso? Está bien, aparte de eso, ¿qué preguntaría? Si ha tenido, o sea, dependiendo de la edad, por ejemplo, si el paciente ya es un paciente adolescente, tendríamos que preguntar con quién estuvo en contacto para identificar si existe alguna infección. También la alimentación, cómo ha sido. En caso de infección de vías urinarias. Exactamente, la coloración. Ya, pero la infección de vías urinarias se contagia de persona a persona como es. No, pero sí los agentes etiológicos que pueden causar alguna infección. Ya, ¿cómo sería entonces el antecedente? Puede ser porque no le cambian constantemente el pañal en caso de los pacientes pediátricos. Ya, entonces no sería contacto con otras personas enfermas, sino los antecedentes de cómo es el aseo personal, cómo es el aseo del bebé, ¿no? ¿Verdad? Ya, muy bien. A ver, Andrés López. A ver, Andrés. Y de antecedentes familiares, ¿qué preguntarías? Si es que tal vez algún familiar del paciente ha tenido alguna malformación renal ¿Ya? que pueda ser transmitida. También. Si algún familiar sufre de los riñones. Ajá. No, porque ahí todos te van a decir que sí. ¿Qué preguntarías? A ver, ponte de pie, por favor. Y no te pongas a leer. A mí me la voy a cerrar todo. También por trastornos sensoriales, o también decía en el caso O sea, si no puedes sentir. Sí. ¿Y qué tiene que ver que no te puedas sentir? O sea, en el caso puede ser que sea post-infeccioso, el niño haya tenido una faringitis post-estreptocócica. ¿Qué tiene que ver que no puedas sentir? No, o sea, sensorial, hablo del órgano de la audición. ¿De la? Audición. De la audición. ¿Qué tiene que ver la audición? Que puede ser que tenga sordera, por caso de una otitis o una faringitis post-estreptocócica, que a su vez le causó un síndrome nefrítico. Una sordera Causa más frecuente. por una faringitis postestreptocócica explícame cómo es eso. O sea, que la faringitis haya pasado al oído medio y eso le causó la sordera. Ya, muy raro me parece eso. A ver, María Contreras. Explícame, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el oído con el riñón? Tal vez una infección mal controlada puede hacer sepsis y ocasionar daño renal. Ya. O una infección del riñón puede llegar a afectar el oído, pero eso puede hacer, pero cuando vimos examen físico del recién nacido, no vimos algo al respecto. ¿De cuál? No. Sí, ¿qué vimos?
Ah. Acuérdate, acuérdate. Ah. ¿Qué examinas en el oído, en el recién nacido? La cicatriz que tenga, que el conducto esté permeable. Ya. ¿Qué más? Que esté simétrico, permeable. ¿Qué más? ¿Qué más podrías encontrar aquí? O sea, poder observar que no tenga una obstrucción del tapón. ¿Qué más? Lesiones. ¿Qué malformaciones congénitas conoce del oído? ¿Cómo se llama cuando no hay oído? ¿Cómo se llama? Anotia. ¿Cómo se llama cuando el oído está muy pequeño? Microtia. ¿Cómo se llama cuando hay un pedazo de piel redundante aquí delante? Apéndice preauricular, ¿verdad? También puede haber fositas preauriculares, también puede haber oreja en campana, también puede haber oreja en coliflor, puede haber varias, claro, puede haber varias malformaciones, ¿no? Lo que deben recordar es que las malformaciones Siempre van a acompañar. no siempre. No pueden ir. Las malformaciones ópticas y las malformaciones oculares se pueden asociar con muchas otras malformaciones, pero una de las asociaciones más frecuentes es con malformaciones renales. Puedes tener malformaciones renales y nada más, puedes tener una malformación de la oreja y nada más. No quiere decir que tengas que tener, pero tienes que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y hay varios síndromes que asocian malformaciones renales con malformaciones oculares o con malformaciones faciales o con malformaciones ópticas, y por eso, como muchos de estos síndromes producen eventualmente sordera, porque si no está bien formado, entonces muchas veces estos síndromes son congénitos, ¿verdad? Y por lo tanto son familiares. Y como son familiares, entonces tienen antecedentes familiares, pero como no siempre tienen la misma penetrancia. Si tú le preguntas, ¿tiene algún familiar que tenga problemas del riñón? Todo el mundo te va a decir, sí, mi abuelito le duele aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, y cierto, y no puede orinar bien, y tiene la próstata, y tiene no sé qué, y tiene no sé cuánto, y todito le vas a encontrar algo en el riñón. Todo el mundo dice que tiene algo en el riñón, ¿no, verdad? Pero muchos de los que realmente tienen malformaciones congénitas pueden tener además ceguera o sordera. Entonces, si tú le preguntas si tiene familiares ciegos o sordos, eso es muy fácil de que se den cuenta, de que nadie te va a decir sí, está sordo cuando en realidad no, cuando está ciego cuando en realidad no. ¿Ya? Aunque hay gente que es capaz de decirlo, pero es lo menos habitual, ¿no, verdad? ¿Ah? Para el carnet de discapacidad. Medrano, María Alejandra. A ver, María Alejandra, dígame, y con respecto a un paciente que tenga, que usted sospeche síndrome nefrítico, ¿qué preguntaría de antecedentes? Tiene un síndrome nefrítico, entonces, ¿qué antecedentes buscaría? Por estreptococcus, como faringitis, pétigo. Ya, entonces preguntaría por granos en la piel, preguntaría por faringitis anteriores, ¿no, verdad? Y suponiendo que no tiene nada de eso, el paciente tiene síndrome nefrítico, ¿qué otra cosa? Porque la causa más frecuente del síndrome nefrítico, ¿cuál es? La glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no, verdad? ¿Por qué le dicen ahora glomerulonefritis postinfecciosa? Que no se usa
aunque la mayor parte son estreptococos, no siempre son por estreptococos, también hay otros gérmenes que pueden producir. Ahora, que pueden producir esa misma reacción autoinmune, ¿no es verdad? Esa es la primera causa. ¿Y cuál es la segunda causa? No, la glomerulonefritis infecciosa. No, infecciosa, la glomerulonefritis infecciosa, ¿no? ¿Ya? Y la tercera causa en niños sería la glomerulonefritis inmune, ¿no verdad? De causa inmunológica. ¿Sí? Ya como IgA, depósito complejo, el lupus y todas las enfermedades de uno. Muy bien. ¿Ya? Entonces, a ver, Joan Echeverría. ¿Cómo está Joan Echeverría? ¿Cómo le ha ido? Bien. Excelente. Bueno, a ver, Kate Morocho. Hola, Kate. Tienes un paciente con síndrome nefrótico. Ya, ¿qué buscas en el examen físico? Muy bien. Ya lo habías encontrado porque si no, no habías diagnosticado síndrome nefrótico. ¿Qué más buscas en el examen físico? A ver, dime entonces las características del síndrome nefrótico. ¿Qué necesitas para diagnosticar síndrome nefrótico? Albuminuria más de 3.5 gramos en 24 horas, hipolinemia menos de 2.5 gramos, hay dislipidemia, hay más hipercolesterolemia, Acuérdate que es una tetra clásica, ¿no verdad? A ver, ¿cuáles dijiste? la albuminuria, la hipolinemia, la dislipidemia y el edema. Edema. Ya. ¿Qué tipo de edema es? O sea, tal es en la sangre. Ya, entonces, ¿qué diferencia hay entre edema generalizado y anasarca? Anasarca, el que está dematizado todo. Y generalizado también lo considero lo mismo. Ya. Bueno, tú me dices, entonces yo tengo que recoger la orina de 24 horas y tiene que medir proteínas en esa orina de 24 horas y si son más de 3,5 gramos de albúmina, entonces es síndrome nefrótico. Así me dijiste, ¿no? Proteinuria más de 3,5 gramos en orina de 24 horas, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, si yo tengo un niño de 4 años y le recojo la orina y tiene 2,5 gramos en las 24 horas, no es nefrótico. Es que no estaría la proteinuria en rango nefrótico. A ver quién le discute. No, que defienda. Que se defienda. Pero es que nadie le ha atacado. Primero hay que atacarlo. O sea, sí está Yo bien. peleé. Pero Es que también habría que ver otras cosas. Solamente hablamos de la proteinuria Solamente estamos hablando de la proteinuria. y no O estamos. sea, ¿todos están de acuerdo con ella? a ver, eso cambia en un paciente pediátrico, porque la superficie corporal es diferente. Ah, bueno, ahí sí. Eso es en un adulto. Es que usted no me especificó pues no me ¿Qué materia que estamos viendo? es de 40 a 50. De 40 a 50. O sea, no, el rango 40 miligramos por. 40 a 50. 40, es 40. De 40 a 50 me estás diciendo. De proteinuria mayor a 50. Mayor es el valor. A ver, ¿cómo es? 40 miligramos por kilogramo de peso.
que 40. Toma asiento. Vamos con César Flores. César. Aquí está César. A ver, César. Eso depende, por ejemplo, si es en hora, como 40 miligramos por metro cuadrado. ¿Cómo? Si es en hora, o sea, si vamos a poner para ver la proteína. Ya, en un paciente pediátrico en horas, vamos a medir observando que es de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Pero que te oiga todo el mundo. Por ejemplo, en un paciente pediátrico, si es en hora, tiene que ser de 40 miligramos por metro cuadrado en la hora. En cambio, si por ejemplo es al día, 50 miligramos O sea, por kilogramo de peso. tiene que ser más de 40 miligramos por metro cuadrado de qué? O sea, del peso. Metro cuadrado de altura. O sea, de superficie, por El metro cuadrado de altura puede ser. Metro cuadrado de superficie corporal. Más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. ¿Ya? Y si no, ¿cómo sabes cuántos metros cuadrados tiene de superficie corporal? ¿Cómo saben? Con la fórmula de superficie corporal. Ya, ¿y cuál es la fórmula? Es que esa la podemos buscar, pues. Ya, a ver, búscala. Hay dos, A ver. Habían dos fórmulas, una para pacientes menores con un peso menor a 10 kilogramos. Y ahora le preguntas a él. Con otra de 10 kilogramos. Ya, no trajiste el celular a la guardia y le preguntas a tu compañero de guardia y tu compañero de guardia te dice que el niño tiene menos de 10 kilos, entonces... Es el peso del niño más 4, no, el peso del niño por 4 más 9 sobre 100. El peso del niño, ¿cuántos? Ponle en peso. Unos 30 kilogramos. Es un niño de 5 años. 25. Pesa menos de 10 kilogramos. 9. Es un niño de 5 años con 9 kilos. Recién dijo menos de Ya, bueno. Entonces, digamos que es un niño de 20 kilos ya. Entonces ya la fórmula es diferente, ¿no? Ponle un niño de 20 kilos ahí. Un niño de 6 años tiene 20 kilos, para que no sea difícil. ¿Y tiene, cuál es la fórmula? La fórmula es peso por 4 más 7 sobre el peso más 90. ¿Te acordaste bien? ¿Ya? A ver. ¿Qué calculadora? Que no puede multiplicar 20 por 4. 8. Vamos. 80 más 7 más 110. Apura que se muere el paciente. Sumar, restar, multiplicar, dividir.
Oye, por Dios que ponen una cara como que les estuviera tomando derivadas integrales. Resolver ecuaciones algebraicas de tercer grado. El caso de factorización, trigonometría, 0,79. ¿Salió? Ya, a ver, y entonces, ¿cuánto la proteinuria? ¿Qué tiene que ser? ¿Más de cuánto? ¿Más de 40? ¿Más de 40 qué? Miligramos por metro cuadrado por hora. Ya, entonces, ¿cuánto tendría que ser la proteinuria? ¿Sabe pues cuánto tendría que ser la proteinuria para que sea el rango nefrótico? Diga. Aquí esperando que hagan cálculos. Ah. 31,6 de Selequín, ¿cierto? 31,6 ¿qué? Miligramos por metro cuadrado. Sería por 21 miligramos en una hora. Por metro cuadrado, si es multiplicar por metro cuadrado, por metro cuadrado. ¿31,6 miligramos por hora? 31,6 miligramos por hora, entonces sería. Sí, en ese Ya, paciente. por eso en ese paciente sería 31,6 miligramos por hora, ¿no? ¿Sí o no? Ya, y entonces ¿cuánto sería en el día? Porque lo que vamos a medir es cuánto orinar, no le vamos a hacer decirle cada hora orina para mí. Entonces ¿cuánto sería en el día? 758,4. ¿Ah? 758,4. ¿Eso le sale? Eso no es en kilogramos. ¿Ah? Eso no es 20%. Por eso, en el día, ¿cuánto tendría que tener para que sea? 758. ¿Ah? Ya sacaron cuánto es por hora, ahora cuánto sería en el día. Tienen que multiplicar por 24. ¿Cuánto es? 758,4 le sale todo. 758,4 le sale todo. Miligramos. ¿Ah? Eso le sale a todos, 758,4. ¿Ah? No sé, pues no sé cómo se usa eso. Yo no sé cómo se usa eso. Ni siquiera sé si tengo permiso de usarlo. Si quieres saber cuánto es el día, tienes que multiplicar por 24. Ya, bueno. Y entonces una vez que ha sacado que es 758, entonces ahí ven cuánto le reporta el laboratorio en orina de 24 horas, porque para ver proteinuria lo que tienen que hacer es recoger una muestra de orina en 24 horas, ¿no? Porque la proteinuria puede variar de momento a momento, entonces ven el promedio, sacan 24 horas y le dicen ha orinado, qué sé yo, 800 y entonces ustedes dicen está en rango nefrótico, ¿no verdad? Así sería. Ya, muy bien. Y eso es
tomando en cuenta la superficie corporal y tomando en cuenta el peso, ¿cuánto sería? Le pongo el pizarro. Ahí, dale la pizarra. ¿Cuánto sería? Aquí. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es en 50 miligramos. ¿Ah? Pesa 20 kilos. ¿Cuánto es? Sería más de 50 miligramos por 20, ahí sí sería. Entonces sería más de 1000. ¿Ah? Ya no llega. ¿Ya? Bueno, y entonces tiene como es, dos valores que están cerca el uno del otro, pero no exactos, ¿no verdad? ¿Ya? Muy bien. Entonces cuando hablamos de proteinuria en rango nefrótico, podemos hacer dos cosas. Podemos hacerlo calculando como metro cuadrado de superficie corporal o calculándolo por kilo de peso. ¿Cuál método quieren usar ustedes? Kilo de peso, muy bien. ¿Ya? Sí. Ya saben entonces por qué yo uso los kilos de peso y no los metros cuadrados de superficie corporal. ¿Ya? Porque resulta que para calcular, ¿y aquí qué? Dibuja. Nada más. Bueno, para calcular. Ah, tú lo traes. En la oficina. Hay la Dile que lo vamos a hacer. ¿Qué? No quiere la bien. ¿Para qué? Un marcador. Si yo quiero Dale otra vez a la pantalla y sale. Ahí es negro. bueno, a ver, si yo quiero hacer un cálculo de superficie corporal, el método real es hacer un nomograma. Digamos, es tener una tabla que se llama nomograma, en la cual tengo en un lado las medidas de la talla y en otro lado las medidas del peso. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces yo veo talla y peso y digo, este tiene tal talla y tiene peso, y esta tabla tiene otra cosa aquí que dice superficie corporal. ¿Sí? ¿Ya? Y tiene aquí también grabado. Y entonces yo cojo una regla y digo, este paciente tiene esta talla, tiene este peso, trazo la recta y entonces veo aquí cuánto es la superficie corporal. Eso es un nomograma, ¿verdad? Eso es una tabla que se llama nomograma. ¿Ya? ¿Sí? Se conecta Nunca lo usamos. No alcanzamos a usarlo, no. Casi. Nunca alcanzamos a usarlo.
Sí, bien. Entonces, eso es un nomograma y ese es el método con el que normalmente se debe calcular superficie corporal. Pero como la mayoría de los médicos cuando van a la rural o cuando van al hospital o en cualquier momento, pues no tenían el nomograma y por muchos años antes de que existieran ustedes no hubo internet y por muchos años después de que existieran ustedes había internet pero a veces se iba la luz, ¿no? ¿Ya? Entonces simplemente los médicos no tenían el nomograma, entonces lo que hacían era aprenderse fórmulas para poder sacar los metros cuadrados de superficie tomando en cuenta el peso y la talla, ¿no es verdad? ¿Sí? Pero, ¿ustedes ven la talla ahí en esa fórmula? No. Entonces, como las fórmulas eran complicadas, entonces hicieron otra fórmula más sencilla para tomar en cuenta solamente el peso y más o menos de acuerdo a la edad, ¿sí? Pero así, digamos, más o menos de acuerdo a qué tan grande era, o sea, si era más de 10 kilos, menos de 10 kilos. Entonces, realmente la fórmula para sacar es una fórmula que te da un valor muy rústicamente aproximado, ¿no es verdad? Por eso cuando ustedes ven la diferencia en que el uno sale más de 800 y el otro sale más de 1000, realmente como que nos da bastante inexacto, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, si ustedes le preguntan a la mayoría de los pediatras, les van a decir lo mejor es usar los cálculos con metro cuadrado de superficie corporal. ¿Y saben por qué les van a decir eso? Porque los libros dicen eso, porque los textos dicen eso, porque efectivamente es más digamos más exacto, un poquito más exacto, pero más exacto, ¿sí? Un poquitito, pero es un poquito más exacto, usar metro cuadrado de superficie corporal. Pero todos los estudios que dicen que es más exacto usaron nomograma. ¿Sí? ¿Ya? Porque esa es la técnica correcta. ¿Sí? Pero en el momento en que calculamos la superficie corporal usando el peso, ya se pierde esa ventaja, pues. ¿No? Porque la superficie corporal es un valor en el que nosotros hemos calculado cuánto de superficie, 0,79. Para que sea exacto deberíamos decir 0,7854395. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces ya de por sí estoy perdiendo la ventaja, ya de por sí no estoy considerando la talla, ya de por sí estoy haciendo un cálculo con base en el peso para evitar usar el peso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ese es el motivo por el cual yo nunca les recomiendo usar metro al cuadrado, a menos que sepan usar el nomograma, porque la otra cosa es que hay que usar bien el nomograma, porque hay que ver bien dónde está un número, dónde está el otro número y saber poner bien la regla. ¿Ya? Porque si con las tablas en que ustedes tienen que hacer esto ya a veces se equivocan, imagínense poniendo ahí la regla, se me movió a ver cómo era. Y esto que es de diferencia de unos milímetros, entonces pueden equivocarse. Por eso yo en general, y todo para hacer una diferencia de unos miligramos más, unos miligramos menos, yo en general no les digo, mejor no se metan en camisa de 11 varas. ¿Sí? Peor con las matemáticas que algunos manejan, no, van a terminar diciendo que tiene 40 metros de superficie corporal, no. Ya, entonces yo siempre les digo, calculen nomás por kilo de peso. ¿Sí? Bueno, pero ya saben por qué se los digo, ¿no? Porque si ustedes van a ver los libros dicen, no, es mejor por superficie corporal. ¿Ya? Bueno, entonces decimos que hay rangos de, por eso les digo, no puedes usar el 3.5 porque eso es considerando el volumen urinario de un adulto. ¿Ya? Y la mayor parte de los niños con síndrome nefrótico tienen
4 años, 5 años, ¿no? Ya nunca, jamás van a llegar a ese nivel de proteinuria. Entonces, para diagnosticar síndrome nefrótico tienen que cumplir esas 4. Pero una vez que tenemos un síndrome nefrótico, ya una vez que hemos tenido el diagnóstico de síndrome nefrótico, a ver, Giovanna Pinergote, ya tenemos el diagnóstico de síndrome nefrótico, ¿qué cosas buscaríamos en el examen físico? A ver, pero ya sabemos que tiene edema. El nivel de conciencia. ¿Por qué el nivel de conciencia? Hay 2 tipos de síndrome nefrótico, clínicamente hablando, ¿no? Lo que los franceses llaman síndrome nefrótico puro y síndrome nefrótico impuro, o los americanos llaman síndrome nefrótico típico y síndrome nefrótico atípico, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Por qué les decimos así? La mayor parte de los casos tienen estas 4 cosas y nada más. ¿Ya? Eso es lo que llamamos un síndrome nefrótico típico. Pero hay casos en los que además de presentar estas 4 características, los pacientes también tienen hipertensión arterial o tienen hematuria o ambas. ¿Sí? Cuando el paciente tiene hipertensión arterial o presenta hematuria, eso no es típico de un síndrome nefrótico, porque ustedes saben que la hipertensión y la hematuria son más bien características del síndrome nefrítico. Pero puede ser que reúna las 4 características del nefrótico y además tenga hipertensión o hematuria. Entonces ahí hablamos de un síndrome nefrótico atípico, ¿verdad? ¿Ya? Entonces lo primero que buscaríamos es hipertensión arterial y hematuria. Hematuria se busca o directamente en el examen de orina o pues preguntando en la anamnesis si es que ha habido antes, aunque eso ya es un dato menos seguro, ¿no? Y la otra es la hipertensión arterial. Tenemos que tomar la presión arterial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es importante que ustedes sepan. En todo paciente con edema deben medir la presión arterial. Ya automáticamente ven un paciente edematoso, miran la presión arterial, porque eso les puede dar muchas implicaciones en muchos casos, no solamente en el síndrome nefrótico. ¿Sí? Todo paciente con edema mira la presión arterial. Y en cuanto a niños, todo, como yo les decía ayer, gordito que ven, gordito que tocan. ¿Ya? Porque ustedes, en el momento en que vean un niño así, rechonchito bonito, ustedes no saben si es tejido adiposo o es edema. ¿Ya? El paciente ustedes no lo han conocido antes, ustedes no saben si está igual que siempre o si está más flaco o más gordo, y no se nota siempre bien el edema en los niños. Entonces usted primero tiene que ir a la región pretrivial a buscar a ver si hay fobia o no, y ahí pueden diferenciar si hay edema o no hay edema, ¿verdad? Bueno, pero entonces, esta es una cosa importantísima que tiene que ver. Otra cosa que tiene que hacer en el examen físico de ley es pesarlo, ¿no es verdad? Y aquí no se pueden conformar con que el paciente ya ingresó y la enfermera lo pesó, ¿sí? Tienen que pesarlo de preferencia ustedes o en presencia de ustedes, y ustedes ver en qué balanza se pesa y que se pese bien. Porque ese paciente no lo van a pesar solo ese día, lo van a pesar todos los días que esté hospitalizado. Todos los días lo van a volver a pesar. Porque el paciente con enfermedades renales un día está edematizado, otro día está más edematizado, otro día está menos edematizado, otro día se le quitó el edema, el otro día se deshidrató porque hizo poliuria, ¿ya? Entonces, ustedes
saben que el peso puede variarle de un día al otro, ¿sí? Todos los días, para ver cómo va, para ver cómo es la respuesta al tratamiento, etcétera, ustedes tienen que volverlo a pesar, ¿sí? Ya no se pueden olvidar entonces de que todos los días los pacientes renales tienen que pesarse y tomarse la presión arterial. Muchas veces tienen que tomarse la presión arterial 3 veces al día, a veces cada 4 horas, y según la situación clínica puede que necesite usted estarle tomando a cada rato o tenerlo monitorizado, ¿no? ¿Estamos claros, no? ¿Ya? De eso no se pueden olvidar, porque si ustedes nada más confían en el peso de la enfermera los pesó cuando entró por emergencia, con la balanza de emergencia, y resulta que ahora lo tienen en cuidados intensivos, o lo tienen en sala de hospitalización, o lo tienen en intermedios, o lo tienen en otro lado, y lo pesan con otra balanza que está ajustada diferente, que funciona no sé cuánto, y lo pesa otra enfermera, y ya, o no lo pesan, y entonces usted sigue usando una referencia que ya no es válida, ¿no? Le calcula los líquidos con un peso que no tiene realmente, le calcula la medicación con un peso que no tiene realmente, etc., ¿no? Bueno, ya. Muy bien. ¿Por qué el estado de conciencia es importante en un paciente renal, Mirka Junco? ¿Qué tiene que ver el riñón con el estado de conciencia? O sea, porque puede dar por la hipovolemia, o sea, porque el riñón a veces no funciona bien y puede causar... Ya, entonces la hipovolemia, la deshidratación que puede producir la poliuria puede causar disminución del nivel de conciencia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa renal puede causar alteraciones en la conciencia? Cuando, o sea, tal vez no elimina correctamente la orina, o sea, los elementos azotados. Ya, ¿y eso cómo se llama? Ya, o sea, cuando y cuando hay alteraciones de conciencia debido a eso, ¿cómo se llama ese síndrome? Si usted tiene trastornos de la conciencia como resultado de la hiperazoemia, ¿cuál sería el síndrome que está sufriendo el paciente? Es una encefalopatía. El apellido de la encefalopatía. Encefalopatía. Que hablen más fuerte, dicen. Encefalopatía urémica, es una encefalopatía urémica, ¿no verdad? ¿Ah? Es una encefalopatía urémica, ¿no es así? ¿Ya? Entonces ella es la que piensa que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Es una encefalopatía urémica, ¿ya? Entonces, una encefalopatía urémica, habitualmente, ¿a qué se debe el trastorno de conciencia? ¿Al exceso de qué? ¿Al exceso de ácido úrico? ¿Al exceso de urea? ¿Al exceso de amonio? ¿Al exceso de...? A la combinación de todo. Ajá. Deshidratación cerebral. Ya, depresión cerebral, ya, muy bien. A ver,
Christopher Olvera. Entonces, a ver, Christopher, entonces es importante el estado de conciencia, ver el estado de conciencia, ver el estado de hidratación. ¿Por qué hay que ver la función respiratoria en un paciente renal? ¿Por qué un paciente con un trastorno de los riñones podría tener dificultad respiratoria? Por la infección del riñón. ¿Por qué la infección del riñón traería dificultad respiratoria? Empieza un mecanismo por el que el riñón te pueda llevar a dificultad respiratoria. Porque la infección solo en el riñón no te daría dificultad respiratoria, ¿no verdad? ¿Qué tendría que pasar para que te dé dificultad respiratoria? ¿Quién me dice? Ya, entonces el exceso de líquido retenido puede llevar a un trasudado, ¿no? El anasarca se caracteriza porque hay salida de líquido a terceros espacios, ¿no? Como las cavidades serosas, las serosas del cuerpo que son, ¿cuáles son las serosas? La pleura, el pericardio, el peritosteneo. Ya, entonces, lógicamente en un síndrome nefrótico podemos llegar a tener derrame pleural, podemos llegar a tener derrame pericárdico, podemos llegar a tener ascitis, todos serían trasudados, ¿no verdad? Y de hecho podemos llegar a tener edema pulmonar, ¿no? E incluso edema alveolar, el exceso de líquido, ¿ya? Pero además de eso, el derrame pleural de por sí, el edema pulmonar ya pueden producir dificultad respiratoria, pero sin necesidad de llegar a eso, la simple ascitis puede producir restricción, porque la ascitis hace que se eleven las cúpulas del diafragma y por lo tanto se compriman los pulmones. Es como cuando usted come mucho y después no puede ni respirar de tanto que hace. ¿Ya? Tiene una gran distensión abdominal. Entonces esto me puede dar, si tenemos una restricción, ¿qué será más probable que tengamos? ¿Polipnia o taquipnia? Si lo que tenemos es una gran ascitis que me hace restricción. ¿Qué tendremos? ¿Polipnia o taquipnia? ¿Ah? ¿Tendremos polipnia o tendremos taquipnia? ¿Por qué? Porque precisamente no podemos expandir el pulmón, ¿no verdad? Al no poder expandir el pulmón, lo que tenemos que hacer es aumentar más frecuencia. Entonces lo que vamos a tener son respiraciones rápidas y superficiales, ¿no es así? Las respiraciones rápidas y superficiales pueden ser el signo de restricción. Muy bien. A ver, Brian Cuello. Hola, ¿cómo está Brian? Muy bien. ¿Por qué será importante examinar la región lumbosacra en un paciente con un problema? ¿Se pueden presentar dolores en esta zona? Se puede presentar dolores en la zona lumbosacra, pero yo estoy hablando no de la zona lumbar, donde están las fosas lumbares, donde están los riñones, sino de la región lumbosacra, donde ya estamos en la línea media y abajo. ¿Por qué será importante revisar esa zona? En el examen físico se puede encontrar alguna otra malformación relacionada como espina bífida también. En la inspección, en un paciente con espina bífida, ¿qué podrías encontrar?
Eso vimos en examen físico de recién nacido. ¿Qué podríamos encontrar? ¿Qué podríamos encontrar? Podríamos encontrar piel de naranja, podríamos encontrar hipertricosis, podríamos encontrar un lipoma, podríamos encontrar una fosita, cualquier alteración que encontremos por allí, ¿no? Menos menos una mancha mongólica, ¿no? ¿Ya? Cualquier alteración que encontremos por allí puede hacernos sospechar y entonces tendríamos que palpar a ver si no hay espina bífida. Y si hay espina bífida, ¿qué tiene que ver eso? La espina bífida puede asociarse con trastornos de la implantación del filum terminal, puede asociarse lógicamente con compresión o malformaciones que alteren la cola de caballo, ¿sí? Y resulta que en la cola de caballo están las raíces sacras, ¿no? Las raíces sacras. Que vienen lógicamente de la médula sacra, ¿sí? Y en la médula sacra se encuentran los núcleos parasimpáticos, los núcleos autónomos sacros, que son núcleos parasimpáticos, ¿ya? ¿Te acuerdas que el sistema autónomo eferente contiene la división simpática y la división parasimpática, ¿no es verdad? Los dos tienen su control en el sistema nervioso central, en el hipotálamo. El hipotálamo controla el sistema autónomo. Del hipotálamo salen las fibras descendentes autónomas. ¿Quién te dio neuro? Fibra autónoma descendente. Y esos van a los núcleos preganglionares. De ahí salen las fibras preganglionares que van a los ganglios y de ahí salen las fibras postganglionares que van a los órganos. ¿Así? Ya, entonces los núcleos preganglionares que están en el sistema nervioso que corresponden al sistema autónomo, tenemos algunos simpáticos y otros parasimpáticos. Los simpáticos están en la médula, ¿verdad? Básicamente la médula torácica, se dice que es cérvico-tóracolumbar. El simpático es cérvico-tóracolumbar y el parasimpático es cráneo-sacro, porque sus núcleos le dan fibras a los pares craneales y los otros están en la médula sacra, ¿ya? La médula sacra entonces da la inervación parasimpática a los órganos pélvicos. Eso significa que participa en las funciones del aparato genital, pero también en las de evacuación de orina y de heces, ¿verdad? O sea, en la última parte del aparato digestivo, en la parte que es para defecar y en la parte de la vejiga urinaria, lo que es para la micción. Entonces, si hay un mielomeningocele, si hay una espina bífida o si hay cualquier cosa que altere a la médula sacra, se va a alterar el parasimpático que corresponde a estas funciones y por lo tanto aquí nos correspondería ver la función de la vejiga, ¿no es verdad? El parasimpático en la vejiga, ¿qué hace? ¿Que se infle o que se desinfle? Que se desinfle, no produce la micción. Entonces, si está destruido el parasimpático o alterado el parasimpático, ¿qué va a pasar? Se va a producir lo que se llama la vejiga neurogénica, ¿no verdad? Va a haber retención de orina. No se va a contraer el músculo detrusor, no se va a relajar el esfínter y por lo tanto se va a ir llenando demasiado la vejiga. No va a haber micción. Y como no va a haber reflejo de micción, entonces ¿qué va a pasar? Se va a orinar por rebosamiento, entonces va a estar el paciente continuamente goteando orina, ¿no verdad? ¿Ya? Cada 5 segundos va a salir un poquito de orina, así. ¿Ya?
por rebosamiento. Pero como la presión está aumentada crónicamente, no solamente que va a salir por la uretra, sino que también va a haber reflujo vésico-ureteral, y entonces con el transcurso de los años va a llegar a ser hidronefrosis, va a llegar a ser una gran dilatación de los uréteres, de las pelvis, de los cálices, va a ser hidronefrosis, y en última instancia eso va a llevar a atrofiar todo el parénquima de los dos riñones, y por lo tanto vamos a entrar en insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso lógicamente que se va a manifestar como síntomas urinarios, ¿no es verdad? Síntomas de retención urinaria. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es importante revisar eso. Muy bien. Ahora, muy bien, ¿en quién sospecharíamos una nefropatía lúpica? ¿Qué nos harían pensar que la nefropatía es lúpica? Si tiene lupus, entonces la nefropatía debe ser lúpica. Muy bien. ¿Cómo diagnostican lupus ustedes? Porque eso ya tienen que haber visto. Ya, 4 de los 12 criterios. Tienen 12 criterios, ¿no es verdad? Y 4 positivos. Necesitan 4 positivos. Ya, ¿y se saben los criterios del lupus? Ahí más. Más o menos. A ver, dígame algunos. Los 4 positivos. Dígame los 4. Porque si van a esperar que todos tengan exantema en ala de mariposa. Uno era el laboratorio. Bueno, eritema malar, ya, perfecto. Policerositis. ¿Qué es una policerositis? Cuando hay múltiples derrames, como derrame pleural, derrame pericárdico. Dolor en articulación. Muy bien, pero resulta que si es un síndrome renal, entonces uno puede decir, pero todos cumplen el criterio, ¿no? Artritis, ya, muy bien, ¿qué más? Laboratorio, la presencia de Antes del laboratorio, porque primero tienes que sospechar para... Pero no Sin problemas sociales. ¿Ah? Alteraciones en la conciencia, psicosis. Ya, muy bien. Leucopenia, Bueno, ya se fueron a ver, dígame el laboratorio entonces. ¿Fenómeno de Raynaud? Sí. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? ¿Una? Era una vasoconstricción, la vaso Una vasoconstricción distal intensa, ¿no es verdad? ¿Ya? Porque normalmente cuando usted tiene frío se le puede poner blanca la mano del frío, ¿no es verdad? ¿Ya? ¿Sí? Pero cuando esta vasoconstricción es exagerada, demasiado intensa, que usted se da cuenta que no es normal, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso se llama fenómeno de Raynaud. Muy bien, ¿ya qué más? Y ahí no va a entrar. Dolor en articulaciones metacarpoflágicas. Ya, puede ser en las metacarpofalángicas o en... ¿Cuáles son las metacarpofalángicas? No digo porque me está señalando estas. Estas son las metacarpofalángicas, ¿no verdad? Ya, ok. Ya, por aquí también, ya, ok. Ya, ¿qué más? ¿Qué úlceras? Úlceras orales. Y nasofaringias. Úlceras nasofaringias, ya. ¿Qué más?
Caída de cabello. Caída de cabello. Ajá, sí, a ver. Sí. Sinovitis, entonces Fotosensibilidad. La fotosensibilidad, muy bien. anda positivo. Ya, bueno, y lógicamente los anticuerpos antinucleares, ¿no? Ya, bueno. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, a ver, déjame seguir pensando acá. ¿Cuál es la... Bien. Carlos Mendoza. Carlos Mendoza. Hola Carlos, ¿cómo estás? Contéstame, ¿cómo estás? ¿Ah? Bien. ¿Sí estudió? Sí. Ya, a ver, dígame, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona, esa es la unidad funcional del riñón, muy bien. Ya, y dígame, ¿la nefrona cómo está formada? El miembro de la parte interglomerular. Siga. La anterior, la deferente, la aferente. ¿Y el tubo funcional proximal? ¿Se acabó? A ver, a las algenes, A ver, Jennifer Benítez. Cuando hablamos de glomerulonefritis, ¿qué es la glomerulonefritis? La inflamación de los glomérulos, ¿no? ¿Verdad que es una parte de la nefrona? Muy bien. Cuando decimos que hay glomeruloesclerosis, ¿qué será? Esclerosis del glomérulo. ¿Qué significa esclerosis? ¿Ah? ¿Y qué significa? Ya, entonces, si hay aumento de fibras de colágeno, eso será de consistencia más dura, ¿no? ¿Verdad? Lógicamente nosotros no podemos ir y tocar la nefrona para ver si está más dura que lo que normalmente toco las nefronas. Entonces, pero aquí lo decimos es por el aspecto histológico, ¿no? En que vemos esos depósitos, ¿no? Bueno, y cuando decimos que histológicamente hay un aspecto de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, ¿qué significa eso? Focal y segmentaria. Ahí hay que preguntar. Ahí. ¿Qué significará que es focal y segmentaria? Que es localizada. O sea que... Ya. O sea, que no es todo el glomérulo el afectado, sino una parte del glomérulo. ¿Ah? ¿Todos de acuerdo? ¿No? ¿Qué dicen los otros? Sí, ¿no? Pregunté qué significa que es glomeruloesclerosis focal y segmentaria. En un lado focalizado, pero
distribuidas en diferentes partes. Focales que solo afecta a una porción, perdón, segmentaria que afecta solo una porción del glomérulo y focal que afecta al menos del 50% de la. Ya, cuando nosotros decimos segmentario, ¿cuál es su opuesto? Global. Global. Cuando decimos focal, el opuesto es difuso. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de una patología focal versus una patología difusa, si estamos hablando de una patología glomerular focal versus una patología glomerular difusa, ¿qué quiere decir? Que en la focal están afectados una parte de los glomérulos y otros glomérulos están sanos, ¿no verdad? ¿Ya? Entonces, no, si están afectados todos los glomérulos o una gran parte de los glomérulos, entonces hablamos de una patología difusa, ¿sí? Pero si decimos que es focal, quiere decir que es una parte de los glomérulos, ¿ya? O sea, hay muchos glomérulos que están sanos, ¿sí? Y si decimos segmentario, lo contrario es global. ¿Qué significa global? Que está afectado todo el glomérulo. ¿Ya? O sea, el glomérulo está completamente afectado, todo el glomérulo. Pero si decimos segmentario, quiere decir que solamente una parte del glomérulo está afectada de la esclerosis, ¿no? ¿No verdad? En este caso. ¿Ya? Entonces, si decimos que una glomerulosclerosis focal segmentaria, no es focal lo mismo que segmentaria. Lo que estamos diciendo es que solamente está afectada una parte de los glomérulos, perdón, solamente está afectada una parte de cada glomérulo y solo unos cuantos glomérulos. ¿Ya? ¿Sí? Focal y segmentaria. ¿Ya? A ver, hagamos una cosa. Ya. Perdón. Supongamos que hay 100 glomérulos en total. ¿Ya? Sí. Si están afectados los 100 glomérulos, decimos que si están afectados los 100 glomérulos, entonces decimos que es una patología difusa. ¿Sí? Si están afectados solo 20 glomérulos, decimos que es una patología focal. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Focal versus difuso. Ya. Ahora, de esos 20 glomérulos, examinamos cada glomérulo y vemos si el glomérulo está totalmente afectado o solo parcialmente afectado. Y entonces, si el glomérulo está totalmente afectado, es una patología global. ¿Ya? Si ese glomérulo, solamente una parte del glomérulo está afectada, esa es una patología segmentaria. ¿Sí? ¿Ya? Si decimos que es una patología focal y segmentaria, quiere decir que de los 100 glomérulos, 20 están afectados y esos 20 no están totalmente afectados, sino que cada uno una parte. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Sí. ¿Ya? A ver, Génesis Morante.
La mayor parte de los niños con síndrome nefrótico, si tú les haces biopsia, ¿qué vas a encontrar? Paciente que tenga un síndrome nefrótico típico, un paciente de 4 años con un síndrome nefrótico puro, típico, le hacemos biopsia, ¿qué es lo más probable que vamos a encontrar? ¿Ah? Eso, pero el aspecto histológico, ¿cómo se llama? Enfermedad de cambios mínimos, nefropatía de cambios mínimos, ¿no verdad? Sí, si yo lo examino, ¿qué significa cambios mínimos? Significa que si yo lo examino con el microscopio óptico, ¿voy a encontrar qué cosa? Nada. ¿Sí? Si yo lo examino con el microscopio óptico normal, común y corriente, no encuentro nada. Para encontrar algo tengo que usar el microscopio electrónico. ¿Ya? Entonces, por eso le llamo nefropatía de cambios mínimos. ¿Ya? ¿Sí? Porque ustedes saben que es una podocitopatía, pero eso de podocitopatía no lo alcanzo a ver al microscopio. Pero en la óptica. Estoy hablando de la microscopio. Ya, a ver, estamos claros hasta aquí, ¿no? Ya. Ahora, esta enfermedad de cambios mínimos es habitual en niños entre 2 y 6 años, 2 y 8 años, otros dicen 2 y 9 años, ¿ya? Más o menos en esa edad. O sea, el pico de incidencia está entre 4 o 5 años de edad por ahí, ¿no? ¿Ya? Es lo más habitual. Esto suele ser, esto es importante saber, porque si usted encuentra un síndrome nefrótico en un niño de 4 años que no tiene hipertensión arterial, no tiene hematuria y por lo tanto es un nefrótico puro, usted no necesita hacer biopsia, ¿sí? Porque en estos pacientes más del 90% de los pacientes van a tener cambios mínimos y van a tener buena respuesta al tratamiento y no recurrencias. Entonces, la biopsia es un método invasivo, doloroso, molestoso y que puede tener complicaciones, ¿no? No vale la pena hacer biopsia a estos pacientes. ¿Ya? Si lo compara riesgo versus beneficio, no sale. ¿Ya? Entonces, si usted encuentra este caso, no hace biopsia. Pero puede ser que algunos de estos pacientes con síndrome nefrótico en pediatría tengan más edad, por ejemplo, tengan hematuria, tengan hipertensión, tengan características que no son o no respondan al tratamiento, hagan muchas recurrencias, se vuelven corticoresistentes, qué sé yo. Entonces estos pacientes con mala evolución, lógicamente que van a terminar haciéndose biopsia, ¿no verdad? Algunos pacientes que están en limítrofe, ¿no? Por ejemplo, que tiene 9 años, 10 años, que usted dice, bueno, todavía puede ser cambios mínimos, ¿no? Y tiene un poquito de hipertensión arterial, y tiene una hematuria mínima, una cosa así que usted dice, ya. Si usted les hace biopsia, la siguiente posibilidad a que tengan cambios mínimos es que tengan glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Sí? Es la siguiente histología más probable que va a encontrar en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, de acuerdo a muchos estudios recientes, se cree que en realidad se trata de la misma enfermedad, ¿ya? Porque cuando hablamos de nefropatía de cambios mínimos o de glomerulosclerosis focal y segmentaria,
realmente no estamos nombrando una enfermedad, ¿no? Sino un aspecto histológico. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el aspecto anatomopatológico no es lo mismo que decir enfermedad. Usted dice una cosa es la célula de Rieger-Steinberg y otra cosa es el linfoma de Hodgkin. Que el uno sea patognomónico del otro no significa que sea lo mismo. Una cosa es el aspecto histológico y otra cosa es la causa que define la enfermedad, ¿no verdad? Entonces, como no tenemos un examen realmente que nos diga esto es tal enfermedad, se asumió inicialmente que la nefropatía de cambios mínimos era una enfermedad en sí y que la glomerulosclerosis focal segmentaria correspondería a otra enfermedad, pero actualmente se piensa que es la misma. Lo que pasa es que se piensa que cuando hay glomerulosclerosis focal y segmentaria es una forma más grave de la misma enfermedad, ¿ya? O una progresión de la misma enfermedad, ¿sí? Y eso explicaría por qué los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria habitualmente tienen unos pocos años más en promedio, ¿ya? O sea, los de cambios mínimos suelen tener 4 años, los de acá suelen tener 9 años, ¿sí? Y por otra parte, es frecuente que pacientes que presentaron inicialmente una biopsia con nefropatía de cambios mínimos, después con otra biopsia se encuentre glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tomen en cuenta que la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como decimos que es focal, quiere decir que no afecta a todos los glomérulos, ¿no es verdad? Cuando se investigó, se dieron cuenta que los primeros glomérulos que se afectan son los glomérulos paramedulares, yuxtamedulares. ¿Qué quiere decir eso? Los que están junto a la médula renal, la médula del riñón, y por lo tanto son los más profundos, ¿ya? O sea, los que están en la superficie del riñón son los últimos que se afectan, ¿no es así? Primero se van afectando los más profundos. Ahora, si usted se da cuenta cómo es la técnica de la biopsia, usted toma la biopsia metiéndose desde medial a lateral o desde lateral desde afuera, ¿no verdad? Entonces, lógicamente, cuando usted toma la biopsia, usted lo primero que toma son los más superficiales. Si usted, al tomar la biopsia, no profundiza lo suficiente, usted solamente va a tomar glomérulos de la parte superficial. Y si para tomar los yuxtamedulares usted tiene que hacer una biopsia un poco más profunda, ¿no verdad? Entonces eso podría explicar que algunos pacientes en fases iniciales de la enfermedad sí tengan realmente glomérulos afectados con esclerosis, pero que no salgan en la biopsia y que en la biopsia entonces solamente se vea cambios mínimos, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando ya progresa la enfermedad y se afectan más nefronas, más glomérulos, entonces ahí sí le sale en la biopsia, ¿no? Por eso que actualmente se piensa que realmente es una progresión o una forma más grave de la misma enfermedad. ¿Estamos claros hasta aquí, no? ¿Sí? Bueno, pero eso es el glomérulo. Como ustedes saben, ¿cómo hacemos para sospechar que es una patología glomerular? Pues una cosa es que los glomérulos tienden al lado al aparato yuxtaglomerular, ¿no? Así que las patologías glomerulares con frecuencia se asocian con trastornos de presión arterial, hipertensión arterial. La otra es si tenemos hematuria. ¿Cómo diferenciamos que la hematuria viene del riñón o viene de una cistitis hemorrágica? A ver, ya, ¿qué pasa con la morfología de los eritrocitos?
Cuando es promolar son dismórficos. ¿Por qué serán dismórficos? Porque pasan por los túbulos. Pasan por los túbulos. Y puede haber entonces también cilindros, ¿no verdad? Cilindros hemáticos. ¿Por qué? Para que haya cilindros hemáticos, para que haya cilindros en general, algo se tiene que haber solidificado en los túbulos renales. Porque los cilindros hemáticos no se pueden formar en la vejiga. Los cilindros, ¿por qué se forman los cilindros? Por las proteínas del transporte. Exactamente. Necesitamos que haya moldeamiento para que tome la forma de cilindros, ¿no es verdad? Necesitamos que algo se haya solidificado dentro de esos tubos, ¿no? Para que luego rueden y se queden con esa forma, ¿ya? Para eso, entonces, tiene que haberse atrapado allí. Si son la proteína de Tan-Horsfeld, produce ¿qué tipo de cilindros? Hialinos, ¿no es verdad? Pero si quedan atrapados otras cosas, entonces tenemos, bueno, hay varios tipos de cilindros, pues, hasta bacterias o leucocitos pueden haber ahí. Pero si quedan eritrocitos y hay cilindros eritrocitarios, entonces sabemos que la hematuria no puede haber salido de abajo, sino que tiene que haber salido, porque ni modo que salgan de la vejiga, se suban al riñón, se solidifiquen y ahí regresen, ¿no? Bien. ¿Sí? Entonces, las alteraciones de morfología eritrocitaria y la presencia de cilindros. Muy bien. Muy bien. Pero también podemos tener enfermedades de los túbulos, ¿no es verdad? Y si tenemos enfermedades de los túbulos, puede ser de los túbulos contorneados proximales, de los túbulos contorneados distales o del asa de Henle, ¿no? ¿Para qué sirven los túbulos? ¿Para qué sirve el asa de Henle primero? Para concentrar la orina. Entonces, ¿qué produciría un trastorno allí? Una orina no concentrada, diluida. Exacto. ¿Cómo se llama eso cuando la orina nunca se...? ¿Ah? Isostenuria. ¿Qué es la isostenuria? Cuando la orina no se filtra, solo entra lo que sale. No, pues no es que no se... Es la densidad de uno. ¿Qué significa iso? Entonces que siempre tiene la misma densidad, no se concentra nunca. ¿Por qué no se concentra nunca? Porque no hay suficiente reabsorción, ¿no verdad? Muy bien. Si el problema es en los túbulos, ¿cuál es la característica clínica más frecuente? Estos pacientes hacen acidosis, ¿no verdad? ¿Ya? Los de los proximales hacen una acidosis muy grave, la de los distales un poco menos, pero igual generalmente hacen acidosis, ¿no verdad? ¿Ya? Y hacen trastornos electrolíticos, ¿no verdad? ¿Ya? Porque acuérdense que los túbulos contorneados distales es el que actúa la aldosterona, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando el paciente tiene infección de vías urinarias, ¿cómo la diagnostica usted? ¿Con un examen de orina usted puede diagnosticar infección de vías urinarias? Sí. ¿Con un examen general de orina? Sí. ¿Ah? La clínica. Si tiene la clínica, el examen de orina, ¿ah? Y un urocultivo. ¿Cuál es el estándar de oro? El urocultivo. Ya. Bueno, ¿cómo sabe que no es contaminación de la muestra? Tiene que eliminar el primer hecho Hay que ver cierto número. Más de 100.000 unidades formadoras de colonias por campo de gran aumento. ¿Ah? Que sea por un solo agente infeccioso también.
Ya, entonces hay varios criterios para considerar que no hay contaminación, ¿no? Uno de los criterios es el número de colonias, otro de los criterios es si es un solo germen o si es polimicrobiano, el que ha crecido, ¿no? Y por supuesto la toma de la muestra, ¿no? Porque si usted toma la muestra con funda recolectora para hacer un cultivo, ya de por sí puede ir botando la basura de seguro cultivo, ¿no? Ya, que esa muestra se contamina. La muestra mínimo tiene que ser tomada por sonda. Teóricamente la forma más correcta es tomarla por punción suprapúbica, pero la verdad que nunca en la vida he visto que tomen por punción suprapúbica, porque para eso hay que saber hacerlo y bueno, ¿ya? Sí. Los hospitales han decidido que mejor no ponen a nadie a hacer eso porque después llegan con perforación intestinal y peritonitis. ¿Ah? Cuando van a pinchar la vejiga y terminan sacando sangre de la aorta. Entonces por eso que no les hacen hacer punción suprapúbica, pero bueno, por lo menos tienen que hacerle cateterismo vesical, ¿no? Pero las infecciones polimicrobianas habitualmente, cuando en un urocultivo crece más de un germen, habitualmente es por contaminación. No es habitual que tengamos una verdadera infección urinaria polimicrobiana, aunque teóricamente es posible. En pacientes, por ejemplo, que han estado mucho tiempo cateterizados, inmovilizados, ¿no? o inmunodeprimidos, pero es mucho más raro, ¿no? Y la otra es el número de colonias. El problema con el número de colonias, y eso quiero que si presten atención, el problema con el número de colonias es que lamentablemente todavía en muchas partes se sigue enseñando y aprendiendo que el límite está en las 100.000 unidades. ¿Ya? Eso es digamos que es una falacia, porque es el resultado de una extrapolación inadecuada de un estudio que se hizo muy bien hecho, pero que no se hizo para esto, ¿ya? Se hizo para diagnosticar infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas asintomáticas, ¿ya? Y entonces, si usted lo aplica para mujeres embarazadas asintomáticas, entonces sí, tiene toda la razón. Con más de 100.000 colonias hay infección de vías urinarias, ¿ya? Pero resulta que no tomaron en cuenta que no todas las poblaciones son mujeres embarazadas asintomáticas. ¿Ya? ¿Sí? En general, en pediatría y en diferentes situaciones clínicas, los límites son diferentes, ¿ya? Ustedes tendría que presentarles un cuadro de los límites en las diferentes situaciones clínicas. Pero en pediatría, en niños en general, el límite está alrededor de las 10.000 unidades, ¿ya? O sea, no es una diferencia pequeña, ¿sí? ¿Ya? Son 10 veces menos, ¿sí? ¿Ya? En niños con síntomas de infecciones de vías urinarias con que tengan 10.000 unidades, ustedes ya tienen eso como positivo, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Ahora, eso varía en las diferentes situaciones clínicas porque ustedes van a encontrar niños con sonda, sin sonda, inmunodeprimidos, en cuidados intensivos, entonces eso ya tienen que irse a ver las tablas de referencia para ver qué situación hay en cada uno, ¿ya? Pero lo que quiero que sepan es que no siempre van a ser 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿ya? ¿Sí? En general, mientras más riesgo hay de infección de vías urinarias, o sea, mientras más clínica hay o más inmunodepresión hay, menor el número. ¿Sí? ¿Ya? Estamos claros, ¿no? ¿Sí? O sea, si ustedes tienen
por decir un adulto inmunodeprimido que ha estado con cateterismo permanente porque está en cuidados intensivos inmovilizado durante meses, pues a lo mejor con 10.000 o menos ya usted sabe que tiene infección de vías urinarias. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, no puede usted decir nada más por... ¿ya? Bueno, entonces, en la interpretación del examen de orina también tienen que saber que en niños, acuérdense que en niños, el niño pequeño, el lactante sobre todo, no le va a decir tengo disuria, me duele, me da el urinario, el niño llora, usted le palpa, le duele por todos lados, ¿no? Y muchas veces la infección de vías urinarias entra dentro del diagnóstico diferencial de fiebre, sin foco, ¿no? El paciente tiene fiebre y usted no sabe por qué. Lo común es que le achaquen a la garganta, pero si realmente se da cuenta que no es la garganta, pueden ser muchas otras cosas. Y entonces, entre las cosas que le mandan a hacer un examen de orina. Y en el examen de orina le salen los leucocitos elevados. ¿Sí? Y cuando le salen los leucocitos elevados dicen, ahí está, es una infección de vías urinarias. ¿Ya? Aquí tenemos un problema. ¿Cuánto es lo normal de leucocitos en orina? ¿Hasta cuánto podríamos considerar el límite? ¿Ah? 3 por campo, 3 salones por campo. Hasta 6 de cuarto, sí. Ya, hasta 3, hasta 6, ¿qué dice el resto? ¿Quién da más? ¿Ah? Más de 5. Bueno, supongamos que sea más de 5. Ya. Pero, ¿qué pasa con estos límites? El problema es que estos límites se valoran en niños sanos, ¿verdad? Completamente sanos, no en niños con fiebre, en niños sanos, ¿ya? Y usted está haciendo diagnóstico diferencial de un niño enfermo, de un niño con fiebre. El niño con fiebre no solamente es que tiene fiebre, muchas veces tiene anorexia, muchas veces tiene otros síntomas aparte de la fiebre, pero también muchas veces está deshidratado por la fiebre, ¿verdad? Y por la falta de ingesta. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño se deshidrata? ¿Qué pasa con el riñón normal? ¿Qué hace? Empieza a concentrar la orina, ¿ya? Entonces vamos a tener una densidad urinaria elevada, vamos a tener una orina con menos agua. Supongamos que el riñón normalmente, que en una orina normal haya 5 leucocitos por campo. Pero eso es en una orina con densidad a lo mejor de 1.010. ¿Sí? Imaginémonos que ahora tiene una densidad de 1.030. ¿Cuántos leucocitos va a tener por campo? 15. Va a tener 15 leucocitos por campo ese mismo paciente. ¿En serio? Va a estar disminuido el volumen. Lógicamente la proporción de leucocitos va a ser mayor. Entonces el paciente, una discreta elevación de leucocitos, que tenga el paciente 8, 10, 12 leucocitos, usted no le dice nada más ya por eso que es una infección de vías urinarias. Por otra parte, la misma fiebre puede causar, digamos, ¿se acuerdan que solo la simple adrenalina puede causar desmarginación? Cualquier infección puede causar leucocitosis el primer día, ¿verdad? Entonces, si la sangre que está circulando por el riñón tiene el 20.000 leucocitos o tiene mucho más leucocitos de lo normal, no es raro pues que se filtren más leucocitos a la orina. Entonces, súmale a eso, podemos tener 22, 25 leucocitos, ¿verdad? Por campo. Entonces, con eso, ya el médico muchas veces dice, ahí está la causa, y deja de buscar otras cosas, porque el problema no es que, el problema es que ya le echamos la culpa a eso y ya no descartamos todo lo demás que podría tener, ¿no? ¿Ya? Otra cosa que busca, entonces, en la interpretación del examen de orina, usted tiene que interpretar los valores considerando la densidad. Una densidad normal
Pero un paciente muy bien hidratado debe tener menos de 1,010, pero un paciente podría tener 1,015, 1,020, ya está medio deshidratado, ¿no es verdad? Lo máximo que puede concentrar es 1,030, ¿no? ¿Sí? Si tiene más de eso, ya no es porque se concentró, sino porque está saliendo algo anormal que le está aumentando, ¿no? Ya. Bueno, entonces, porque ya tampoco puede, el riñón tampoco puede concentrar tanto, no somos camellos. Pues sí, pues. Hablando de camellos. Bueno, pueden salir.